La ordenación de Cristo fue mayor. Versículo 1, 4 al 6. Aarón fue tomado de entre los hombres y elevado a la posición de sumo sacerdote. Pasó este honor a su hijo mayor y así sucesivamente. Aarón pertenecía a la tribu de Leví. Esta fue separada para ser la tribu sacerdotal para la nación de Israel. Pero la ordenación de Cristo fue mayor. Por un lado, Él no es solo un hombre, Él es Dios en carne, el Hijo de Dios y el Hijo del hombre. No se apropió egoístamente de este honor del sacerdocio. Los hijos de Coré trataron de hacerlo. Números capítulo 16. Murieron por su pecado. No, Dios mismo ordenó a su Hijo a que aquí el escritor cita el Salmo 110, versículo 4, en el cual el Padre ordenó al Hijo al ministerio sacerdotal eterno. En el versículo 5 vincula este versículo con la cita de Salmos 2, verso 7, porque el ministerio sacerdotal de Cristo se relaciona a su resurrección y es esta lo que encontramos en Salmos capítulo 2, versículo 7. Hechos capítulo 13, versículo 33. El sacerdocio de Melquisedec es el principal tema de Hebreos, capítulo 7 al 10, de modo que no necesitamos entrar en detalle ahora. Quizás desee leer el trasfondo en Génesis capítulo 14, versículos 17 al 20. El argumento entero de Hebreos capítulo 7, capítulo 7 al capítulo 10 es que Cristo es un sumo sacerdote mayor por su sacerdocio, es de un orden mayor, pertenece a Melquisedec, no a Aarón. El nombre Melquisedec significa rey de justicia. Fue también sacerdote en Salem, que quiere decir paz. Ahora nunca fue un sacerdote rey, pero Jesús es tanto sacerdote como rey. Es un sacerdote sentado en un trono y su ministerio es de paz, el reposo del cual se habló en los capítulos 3 y 4. Cristo vino de Judá, la tribu de la realeza, y no de Leví, la tribu sacerdotal. Melquisedec aparece de súbito en Génesis capítulo 14 y luego desaparece de la historia. No se menciona ni su principio ni su fin. De este modo se lo compara con la condición eterna de Cristo al ser hijo, porque Él también es sin principio ni fin. Aarón murió y tuvo que ser reemplazado. Cristo nunca morirá. Su sacerdocio es para siempre. Aarón fue sacerdote de una familia terrenal, y tanto que Cristo es sacerdote de un pueblo celestial. Cristo tiene mayor simpatía. Versículos 2, 3, 7 y 8. El sumo sacerdote no solamente debe ser escogido por Dios, también debe tener simpatía en el pueblo y ser capaz de ayudarlos. Por supuesto, Aarón mismo era un simple hombre y conocía personalmente las debilidades de su pueblo. Es más, tenía que ofrecer sacrificios por sí mismo y su familia. Pero Cristo es más capaz de entrar en las necesidades y problemas del pueblo de Dios. En los versículos 7 y 8 se nos menciona de la preparación que Cristo recibió al soportar el sufrimiento mientras estaba aquí en la tierra. Téngase presente que, al igual que Dios, Cristo no necesita nada, pero como el hombre que un día sería sumo sacerdote, le fue necesario experimentar las pruebas y el sufrimiento, tema que se trató en capítulo 2, versículo 10 y 11. Los judíos menospreciaban a Cristo y cuestionaban su divinidad por el sufrimiento que soportó. Estos sufrimientos, sin embargo, eran la misma característica de su deidad. Dios estaba preparando a su Hijo para que fuera el sumo sacerdote, lleno de compasión por su pueblo. El versículo 7 se refiere a sus oraciones en Getsemaní. Nótese que Cristo no oró que se le librara de la muerte, sino que la muerte no lo retuviera. No oró que el Padre le
rescatara evitándole la cruz, sino que lo levantara de la tumba. Y esta oración no fue contestada. Sin duda Cristo estuvo dispuesto y listo para enfrentar la cruz y para beber la copa que Dios había dispuesto para él. Juan capítulo 12, versículo 24 al 34. Alguien tal vez pregunte, ¿pero puede el Hijo de Dios realmente conocer nuestras pruebas mejor que cualquier hombre, como por ejemplo Aarón? Sí. Para empezar, Cristo fue perfecto y experimentó totalmente cada prueba. Fue probado hasta lo sumo, probando cada tentación que el hombre y Satanás podían ofrecer. Esto significa que Él fue más allá de lo que cualquier hombre moral podía soportar, puesto que la mayoría de nosotros nos damos por vencidos antes de que la prueba se ponga realmente difícil. Un puente que ha resistido 50 toneladas de peso ha experimentado más pruebas que uno que ha soportado solo 2 toneladas. Cristo ofreció un mayor sacrificio. Versículo 3, 9 al 14. El principal ministerio de Aarón fue ofrecer sacrificios por la nación, especialmente en el día de expiación. Levíticos capítulo 16. Los sacerdotes y levitas ministraban durante el año, pero todo el mundo miraba al sumo sacerdote en el día de expiación, porque solamente él podía entrar en el lugar santísimo con la sangre. Antes que todo, sin embargo, tenía que ofrecer sacrificio por sí mismo. Pero no fue así con Cristo, siendo el Cordero de Dios sin mancha ni defecto, no necesitaba sacrificios por el pecado, y el sacrificio que ofreció por el pueblo no fue de animal, sino de sí mismo. Todavía más, no tenía que repetir este sacrificio, no necesitaba ofrecerse a sí mismo nada más que una sola vez, para que el asunto quedara resuelto. Cuanto más grande que Aarón y sus sucesores, Cristo es el autor de eterna salvación. Versículo 9. Aarón nunca podía serlo. La sangre de los toros y machos cabríos solamente cubrían los pecados. La sangre de Cristo quitó para siempre el pecado. El escritor quiere ahora estar en un estudio más profundo del sacerdocio celestial de Cristo, pero se encontró en dificultades. El problema no fue que era un predicador ni escritor inepto, sino que tenía oyentes dados para oír. Quería pasar de la leche las cosas básicas de la vida cristiana mencionadas en capítulo 6, versículo 1 al 2, a la carne, el sacerdocio celestial de Cristo, pero no podía hacerlo si sus lectores no se despertaban y crecían. ¿Cuántos cristianos hay que viven de leche? Reconocen el ABC del Evangelio y de la misión de Cristo en la tierra, pero no obtienen carne como alimentación. Las cosas que Cristo está haciendo ahora en el cielo conocen a Cristo como Salvador, pero no comprenden lo que Él puede hacer por ellos como sumo sacerdote. Estas personas habían sido salvas ya hacía suficiente tiempo como para que enseñaran a otros. Sin embargo, habían caído en una infancia espiritual.